Buenas tardes a todos y a todas quienes nos acompañan esta tarde. Muchísimas gracias por asistir y conectarse a esta octava presentación del día de hoy. En esta ocasión tenemos a la doctora Olga Sabido Ramos con nosotros, quienes nos hará el honor de hacernos una presentación. La doctora Olga Sabido Ramos es socióloga y feminista, profesora e investigadora de la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Azcapotzalco, en el Departamento de Sociología en la Ciudad de México. Su formación es de doctora en Ciencias Políticas y Sociales con orientación en Sociología por la UNAM. Su trabajo de investigación está centrado en teorías sociológicas relacionales, cuerpos, percepción, afectividad y sentidos desde un enfoque de género y epistemologías feministas. Ella cuenta con diversas publicaciones sobre estas líneas de investigación. Pues muchísimas gracias por estar aquí con el día de hoy. Estamos muy agradecidos. La ponencia de la doctora se llama Cuerpos, afectos y controversias ecológicas, un enfoque praxeológico y sociotécnico. Le cedo la palabra, doctora. Gracias. Muchas gracias, Tania. Pues en realidad el gusto es mío. Estoy muy agradecida porque me hayan considerado para participar en su espacio. Tengo entendido que ya tienen una temporalidad y una serie de encuentros y sesiones, entonces pues siempre es muy rico sumarse al intercambio que se pueda tener con un grupo y con una red epistémica ya pues consolidada y con historia del contacto, ¿no? Entonces, bueno, yo presenté, más bien preparé una presentación que nos puede ir orientando. Eh, la presentación está basada en un texto que tengo entendido que me hicieron favor de revisar y lo digo así como con gratitud porque siempre es muy grato que le lean, le discutan a una. Es un texto que acaba de publicarse que se llama Análisis sociotécnico de prácticas de gestión menstrual, confinamiento, materialidad y controversias ecológicas. Es el texto que me sirve de base para esta presentación, pero dado el contenido y los intereses del seminario, pues quise incorporar algunos otros elementos que nos puedan interesar respecto al abordaje de las corporalidades desde el lugar donde yo me muevo, que tiene que ver fundamentalmente con la sociología y la teoría social contemporánea para el asunto de la corporalidad. Entonces voy a tratar como de plantear un marco general y concentrarme al final como en las particularidades de mi objeto de estudio eh, en ese sentido, ¿no? Bueno, entonces quiero compartir con ustedes como dos inquietudes aquí fundamentales. Y la primera tiene que ver como con preguntarnos qué papel ocupa hoy el cuerpo o las corporalidades en plural en la teoría social contemporánea, porque creo que seguramente ustedes comparten esta idea y esto que es como muy significativo, al menos en la teoría social. De un par de décadas a la fecha, el cuerpo o la idea de la corporalidad formaba parte de una hiperespecialización en la sociología. Fundamentalmente tenía que ver como con la sociología del cuerpo. Es decir, no estaba en el lugar donde realmente quienes estudiamos la corporalidad creemos que tendría que estar, que es considerar a la corporalidad y las corporalidades como un elemento constitutivo de la realidad social. Sin embargo, de un par de décadas para acá, eso ha cambiado, es decir, en algunas teorías sociales contemporáneas, el cuerpo ocupa como un lugar central en la argumentación de algunas propuestas, como lo voy a plantear en adelante. Y eso ha llamado mi atención y por supuesto, pues tiene que ver no con que cambie la teoría en abstracto, sino que pues en realidad está cambiando la realidad y las exigencias de esa realidad social. Entonces, algo que me ha llamado la atención es la presencia del cuerpo como un elemento constitutivo
de la realidad social en algunas teorías sociales contemporáneas. Entonces, eso es una primera inquietud que quiero compartir con ustedes y que me gustaría discutir con ustedes. Y la segunda inquietud tiene que ver con los alcances de algunas perspectivas como la teoría del actor red, que se reconoce a Bruno Latour como uno de sus referentes más significativos, pero como vamos a ver, no solo es Bruno Latour, son también otras autoras que incorporo en este planteo que ustedes revisaron. Y lo que me llama la atención de esa perspectiva, o lo que me parece muy potente del encuadre, es que es una perspectiva que un poco a lo que nos está invitando es a descentrarnos del cuerpo, salir del cuerpo para volver de manera más radical al cuerpo. Es decir, como que es un enfoque que nos invita a pensar en una idea de cuerpo extendido, ¿no? En términos de un cuerpo que no tiene que ver con un homo clausus, sino con un cuerpo que está afectado por diversas instancias, que requiere de condiciones de habitabilidad, va a decir Latour en sus últimas reflexiones, y que en ese sentido un encuadre como este, un encuadre teórico metodológico, pues nos permite conectar la corporalidad en diferentes planos de relación y que me parece muy potente del enfoque y que a mí me sirvió mucho para entender algunos hallazgos de una investigación que acabo de cerrar, que fue la experiencia de la menstruación en el marco del confinamiento pandémico. Entonces, bueno, son esas dos inquietudes las que quiero compartir con ustedes para que podamos discutirlas y podamos tener un diálogo y un intercambio en adelante. Entonces, voy a pasar a la primera, ¿no? A la primera, al primer punto que quiero compartir con ustedes. Esto lo quiero decir como muy someramente porque lo voy a recuperar más adelante. Y pues quiero compartir con ustedes que de un tiempo para acá me ha interesado como a ustedes los estudios del cuerpo, particularmente desde una disciplina que es la sociología, donde me he cuestionado, pues como seguramente muchas y muchos de ustedes, el papel de la teoría para pensarla más que teorías o autores como herramientas o mecanismos de teorización que nos ayuden a pensar el cuerpo, porque como seguramente pues todas y todos compartimos, los estudios de la corporalidad pues siempre desbordan estos mal llamados marcos teóricos, ¿no? Entonces, pues de un tiempo para acá me ha interesado más que identificar teorías, lo que me ha llamado la atención es como la posibilidad de identificar niveles analíticos que permitan el estudio de la corporalidad y que nos orienten en términos de decisiones teórico-metodológicas. Como la sociología es mi disciplina, digamos, de base, y como todas y todos ustedes, pues he cruzado esas fronteras disciplinares en el marco de la investigación empírica. Bueno, no por eso he dejado como de un poco de ceñirme como a ciertas discusiones propias de la sociología, y en ese sentido, pues en un principio para mí era como interesante distinguir que de toda la tradición sociológica había dos dimensiones, entre muchas otras, pero a mí me interesó como ceñirme a estas, que eran como muy ricas para pensar y para estudiar las corporalidades. Una tenía que ver con una tradición más microinteraccionista, y la otra tenía que ver con una tradición más que hoy podríamos llamar praxeológica, ¿no? La primera, el primer nivel analítico que a mí me parecía como muy sugerente y muy potente, pues nos permitía estudiar esto que Goffman denominó el orden de la interacción, y ese horizonte analítico pues permitía estudiar los significados que se atribuyen al cuerpo in situ, ¿no? En tiempo y espacio compartido, donde
el papel de la temporalidad era sincrónico, era como incluso en unas situaciones interaccionales específicas, pues podrían surgir significados del cuerpo que variaban si cambiábamos de contexto interaccional, ¿no? Entonces ahí pues me interesó mucho toda esta tradición del el microinteraccionismo en la sociología, también ciertos aportes de la fenomenología para ver, sobre todo en clave de la experiencia de esas interacciones. Y por otro lado, digamos, estaba esa tradición, ¿no? Que pues esa tradición cuando estás estudiando interacciones y donde el cuerpo tiene un papel fundamental, pues el registro metodológico obedece como a ciertos aparatos de registro y no otros. Y por otro lado, también me parecía que era otra dimensión, otro nivel analítico, pensar en lo que en algún momento, siguiendo fundamentalmente, si en, digamos, si en esta primera dimensión Goffman era como una orientación clave, en esta otra dimensión o nivel analítico más bien, Pierre Bourdieu era como muy importante, ¿no? O sea, como pensar en otra tradición sociológica con su eh, andamiaje teórico-metodológico que nos permitía pensar no en el cuerpo de la interacción, sino en la idea de una corporalidad procesual, digámoslo así, en términos de cómo aprendemos y nuestro cuerpo es un referente de sentido de ese aprendizaje. Y en ese sentido, pues ahí la temporalidad de ese nivel analítico era más bien diacrónica porque tenía que ver con trayectorias, con posiciones sociales que nos hacen ejercitar o llevar a cabo las ciertas prácticas de una manera y no otra, ¿no? Entonces, pues bueno, ahí identificaba en gran medida toda una suerte de actoras, de autoras y de autores que podían enriquecer en clave de estos enfoques praxiológicos, ¿no? Lo que me interesó en ese sentido en algún tiempo, pues tenía que ver, como les he señalado, no con las teorías en mayúsculas, sino con más bien con estos procesos de teorización que nos permitían pues tomar decisiones teórico-metodológicas orientadas para los estudios del cuerpo. Em, de un par o una década para acá, digo, además como de esa tradición en la sociología que se puede recuperar para pensar el cuerpo, como lo han hecho muchos autores, ¿no? David Le Breton y muchos otros. Lo que me ha llamado como mucho la atención, les decía al inicio de mi presentación, es descubrir cómo el cuerpo aparece en un lugar central de la teoría social contemporánea. Voy a referirme sobre todo a cuatro también tradiciones para concentrarme en la última, que es la teoría del actor red, pero sí me gustaría compartir con ustedes esta centralidad que ha ocupado el cuerpo en las discusiones contemporáneas de la teoría social. Entonces, del lado de la teoría crítica, quiero referirme a un sociólogo contemporáneo de esta tradición que proviene de la Escuela de Frankfurt, pero es uno de los representantes actuales como más significativos, que es el sociólogo alemán Hartmut Rosa. Del lado de las teorías praxeológicas es otro sociólogo que menciono en el trabajo y que también voy a mencionar aquí, que es un sociólogo alemán, que es Andreas Repkis. Del lado de la tradición, digamos, microinteraccionista contemporánea, está con su teoría de los rituales de la interacción Randall Collins, otro sociólogo contemporáneo, y del lado de la teoría del actor red, ¿no? Sobre todo los que se concentran en el estudio de la corporalidad, está tanto Bruno Latour como Anne-Marie Moll, que comparten tanto la teoría del actor red como las teorías praxeológicas comparten como principios en clave del estudio de la corporalidad. Entonces, rápidamente me refiero a los tres primeros para concentrarme en el cuarto, que es el que me interesa aquí discutir.
Del lado de la teoría del actor red, perdón, de la teoría crítica, bueno, les decía, Harmon Rosa es un pues, sociólogo como muy interesante. Su principal propuesta tiene que ver con la teoría de la aceleración, que es prácticamente una crítica a la temporalidad de nuestros tiempos, a la tardomodernidad, ¿no? Y estudiar como este proceso de aceleración que atraviesa desde niveles macro, meso y micro, ¿no? Donde ahí está muy interesante también el papel de la corporalidad. Y entonces Rosa lo que nos plantea así muy grosso modo, ¿no? Voy a hacer un resumen como muy grosso modo, es que frente a esta aceleración y en gran medida, pues, alienación o extrañamiento del mundo, dado que sentimos cada vez una desconexión, ¿no? Con el mundo de la tecnología, con el mundo laboral, incluso con la aceleración que supone que si te enfermas tienes que regresar al trabajo y no puedes acelerar tu sanación, pero estás pensando en que ya quieres volver al trabajo y tu cuerpo tiene otro ritmo y bueno, todo eso que vivimos cotidianamente, ¿no? Él dice, frente a esa experiencia de extrañamiento o frente a esa experiencia de alienación, está como una contraparte que tiene que ver con lo que él entiende como el concepto de resonancia, ¿no? El concepto de resonancia en Harmon Rosa es como esta noción antinómica de la alienación de un tiempo acelerado y lo entiende como una forma de la resonancia, como formas de conectar con el mundo. Lo que me ha llamado mucho de esta perspectiva es que parte de que para poder establecer esta relación de estas relaciones de resonancia, hay que partir de las relaciones corporales que tenemos con el mundo. Y quise traer a la mesa de discusión una cita de Rosa, que insisto, es como poner la corporalidad en un lugar que no había estado en la teoría crítica, cuando dice lo siguiente, dice, puesto que la relación con el mundo es antes que nada corporal, parto del análisis de las formas corporales y corporeizadas de relacionarse con el mundo, de experimentarlo y tomar posición ante este. Ahí me faltó una T. Más específicamente, parto del análisis de las maneras en que el cuerpo y el mundo están siempre ya intrincados y entrelazados. Fin de la cita. Entonces, insisto, me llama mucho la atención que el cuerpo en la perspectiva de Rosa tenga esa centralidad que no había tenido en otros representantes de la teoría crítica. Es decir, no es que no hubiera estado en algún momento, por ejemplo, en la crítica de la ilustración, ¿no? Pero no con esa centralidad como está aquí en Harmut Rosa. Luego, la otra perspectiva es como la praxeológica, donde se identifican pues autores como Marcel Mauss, Garfinkel, Pierre Bourdieu y más recientemente Andreas Redkins, donde la práctica, las teorías de las prácticas o las teorías praxeológicas, pues el cuerpo es fundamental, nada más y nada menos porque cualquier práctica de la que hablemos, desde las prácticas de consumo, prácticas religiosas, práctico-eróticas afectivas, prácticas de manejo digital, cualquier tipo de prácticas, suponen o son un producto de entrenar al cuerpo. Inclusive las prácticas más aparentemente abstractas son producto de entrenar al cuerpo. Entonces, para esta perspectiva praxeológica, el cuerpo también es muy importante, ¿no? Entonces, acá hay una cita que también quiero compartir con ustedes, donde Repkins dice, una práctica es un tipo de comportamiento rutinario que consta de varios elementos interconectados entre sí, formas de actividades corporales, formas de actividades mentales, cosas, objetos y sus usos. Aquí es donde las teorías praxeológicas conectan con el enfoque sociotécnico de Latour, ¿no? Un conocimiento de fondo en forma de comprensión, un saber hacer, estados de emoción y conocimiento motivacional, ¿no?
para las teorías para todas estas perspectivas también algo que es muy interesante es ver la relación o las formas en que relacionan corporalidad y afectividad. Eso también es una constante en esta, digamos, reposicionamiento del cuerpo en la teoría social contemporánea. Y para cerrar en términos de un planteo general de estas perspectivas, están pues las teorías de cadenas rituales de interacción, que las representa Randall Collins, ¿no? Que es una recuperación de Durkheim y de Goffman, ¿no? Pero hay una frase que también es como muy potente en aras de quienes estudiamos las corporalidades, porque Collins dice así, ¿no? La sociedad es ante todo y por encima de todo una actividad corporal. Entonces, ¿qué nos ofrecen estas perspectivas en la teoría social contemporánea? Pues nos ofrecen argumentos un poco para plantear lo que quienes estudiamos esto, pues siempre hemos como de la mano de otros y otras autoras como defendido, ¿no? Como la trinchera corporal, por así decirlo, la trinchera de las corporalidades, que es que la corporalidad, pues es una dimensión constitutiva y constituyente de lo social, ¿no? Constitutiva porque la sociedad está formada por cuerpos y constituyente porque la sociedad se performa en la corporalidad, ¿no? O sea, como también recuperando las voces de muchos y muchas autoras que han como establecido esta idea y como el posicionamiento que ha tenido en las discusiones de la teoría social contemporánea, pues logra verse como a partir de estas perspectivas, ¿no? Entonces, esto para mí ha sido como muy interesante y todavía más interesante ha sido para mí el pensar en ya la cuarta perspectiva, que es en la, déjenme, me estoy cronometrando yo también, para, este, que es la que a mí me interesa como discutir en esta sesión, que es la teoría la teoría del actor red, y me ha llamado la atención pues como por varias cuestiones. Quizá la primera es por su apertura con otras perspectivas, como la filosofía, como la biología, como la etología, como la psicología social, eh, donde, pues bueno, Bruno Latour es uno de los referentes como más significativos, pero comparte discusiones muy sustantivas con otras autoras como Donna Haraway, como Luciane Depret, como Ellen Van Hoss, como Anne-Marie Moll. Y lo que me ha llamado mucho la atención y me ha parecido muy potente de este horizonte es que, eh, y con un rendimiento teórico-metodológico también muy poderoso, es que nos invitan a salir del cuerpo, como decía al inicio, para volver más radicalmente a él. Es decir, eh, nos ofrecen como una perspectiva que nos hace entender el cuerpo o explicarnos al cuerpo desde recursos extrasomáticos, es decir, desde recursos que no están en el cuerpo, ¿no? O sea, a diferencia, por ejemplo, de la fenomenología, del interaccionismo, estas perspectivas los que nos dicen es, no, a ver, veamos con qué otros elementos, con qué otras dimensiones, con qué otras entidades se conecta la corporalidad y cómo esas otras instancias, estas otras agencias afectan a la corporalidad. Entonces, me parece muy poderoso esta invitación a salir del cuerpo para volver de manera más radicalmente a él, ¿no? Y como les decía, para mí fue muy útil el uso de esta perspectiva en el análisis de la investigación que ustedes revisaron, que es el análisis sociológico de prácticas de gestión menstrual durante el confinamiento, para ver cómo se podían relacionar todas estas dimensiones espaciales de los artefactos, de los afectos, de cómo los artefactos se convierten en una extensión de la corporalidad, y de cómo están afectados y nos afectan en clave económica, jurídica también, y cómo también eso afecta a nuestro medio ambiente y nos rebota en términos de la corporalidad, fue como muy interesante el uso o pensar más bien, pensar con la teoría del actor red estos fenómenos, ¿no?
Entonces, quiero ahora pues pasar al segundo punto de la exposición que tiene que ver con em, el horizonte que nos ofrece la teoría del actor red en clave de la lectura que planteo en el texto revisado. Y bueno, algo que es muy, muy interesante de la teoría del actor red para pensar las corporalidades es el ensamblaje entre el giro material, el giro corporal y el giro corporal, perdón, el giro corporal y el giro material, ¿no? Y es que un poco la discusión que está aquí es que si bien en un inicio en los estudios de la corporalidad, esto es algo que seguramente ya se ha discutido mucho en su espacio, voy a pasarlo rápido para llegar a mi punto, pero pues como todos saben aquí, en un inicio los estudios de la corporalidad pues apostaban mucho a que dado que el monopolio del estudio del cuerpo había sido como parte del saber biomédico, era como muy necesario enfatizar esa dimensión simbólica del cuerpo y la idea de que el cuerpo era por encima de todo una construcción social, ¿no? Esto es como muy sugerente porque pues muchas discusiones empezaron como a ver de una manera un poco más distante o más crítica esta idea de la construcción social de la corporalidad. Los feminismos, por ejemplo, fueron muy importantes en esta discusión, ¿no? Que son además elementos que también recupera la Tour en estas discusiones, ¿no? Porque se empezó a discutir cómo, por ejemplo, las relaciones de poder, las relaciones asimétricas, pues no solo eran simbólicas o ideacionales o ideológicas, sino también literalmente se materializaban, es decir, también eran sistemas materiales. Y en ese sentido, pues tanto la raza como la clase, como el género, como la alta tecnología o la biomedicina, pues tenían no solo una dimensión de construcción social, sino también una dimensión de materialidad que echaba a andar como estos mecanismos de poder sobre los cuerpos, ¿no? Entonces, la teoría del actor red recupera en cierto modo estas discusiones y en ese sentido parte de lo que se conoce como la concepción de la simetría generalizada, que lo que dice es, sí, veamos como las dos caras, ¿no? Lo simbólico, lo material, la conciencia, el cuerpo, lo humano, lo no humano, y volvamos también al papel que ocupa la materialidad, es decir, ese mundo de las cosas y de las entidades no humanas, inclusive la materialidad del propio cuerpo, que es lo que nos permite desestabilizar estas duplas del pensamiento bajo las cuales pues se funda también los estudios de la corporalidad, ¿no? Entonces, la teoría del actor red nos ayuda a pensar de una manera relacional justamente la corporalidad en esta idea de ir de sustancialismos a relaciones, ¿no? La teoría del actor red en ese sentido parte de una sociología relacional, lo podemos decir así, lo han dicho algunos autores. Y cada que, pues en las clases, cuando explico este principio de la simetría generalizada, me gusta mucho traer a cuenta este cuadro de Remedios Varo de la creación de las aves, porque creo que en términos de metáfora es algo que se lleva bien con la idea del principio de simetría generalizada, en el sentido de que, bueno, aquí si se dan cuenta, no es un cuerpo humano, es un híbrido, como es lo que de alguna manera nos plantea la teoría del actor red, es una narrativa visual útil en ese sentido. Es una figura híbrida que tiene forma humana, pero también tiene forma de ave, ¿no? Es un poco ahí medio andrógina, ¿no? Porque tiene como ciertos rasgos de feminidad, pero no necesariamente de feminidad. Y además es una entidad híbrida que está co-creando figuras con su cuerpo, pero también con su conexión con un astro, con artefactos, además está como en un laboratorio, algo que para la teoría del actor también es como un objeto de estudio recurrente, o al menos para los inicios de la teoría del actor red, principalmente de Bruno Latour.
y está ahí como con artefactos, ¿no? Tiene una especie como de instrumento de cuerdas en el pecho y unos hilos que conectan con la refracción de la luz, ¿no? Entonces, las aves que está co-creando con todas estas entidades son la emergencia de esa conexión entre lo humano y lo no humano, ¿no? Entonces, a mí esta narrativa visual me parece que va muy a cuento con el significado que tiene el principio de simetría generalizada y que nos permite también relacionar una entidad o una dimensión más que una entidad, una dimensión aquí que es la relación cuerpo, condiciones de habitabilidad, sociedad y ambiente, ¿no? Porque nos permite justo salir de las duplas y establecer como todas estas relaciones y cómo diferentes agencias afectan el cuerpo y sus condiciones de habitabilidad. Hay elementos que me parece que son como muy significativos de la teoría del actor red para quienes estamos interesados en los estudios del cuerpo. No es que Bruno Latour tenga un libro sobre el cuerpo, sino tiene varios textos que me ha interesado recuperar. Pero algo que a mí me pareció fantástico, ¿no? En algún momento, por ejemplo, recupera la categoría de cyborg de Donna Haraway, ¿no? El cuerpo como cyborg, el cuerpo como producto de los laboratorios, ¿no? Todos nuestros cuerpos son productos de laboratorio, porque inclusive si nos volvimos antivacunas o no, quizá la primera vacuna ahí de la polio, muy probablemente sí la tenemos, y si no, el laboratorio está en nuestros cuerpos cuando salimos a la calle y nos llega la emisión de gas contaminante del primer camión con el que nos atravesamos, ¿no? Esa es como una idea de cuerpo, pero la que a mí me parece como muy sustantiva de Bruno Latour es que nos ofrece una definición de cuerpo que es crítica a la definición antropocéntrica del cuerpo. Y por eso es la posibilidad de pensar en esta idea del cuerpo como híbrido, ¿no? Nos dice Latour, les voy a compartir la cita aquí para que me sigan en la lámina, ¿no? ¿Qué es el cuerpo humano si el número de microbios necesarios para su mantenimiento supera varios órdenes de magnitud al número de células, ¿no? O sea, el cuerpo humano en realidad no es solo humano, ¿no? Hay como entidades de microbios y sus células que nos permiten pensar en una definición de cuerpo más allá de la definición meramente antropocéntrica, como esta otra narrativa, en contraste con esta otra narrativa visual como la de Da Vinci, ¿no? Donde además es un hombre, ¿no? Claramente es un hombre frente a la figura híbrida de Remedios Varo, ¿no? Entonces, de esta idea de cuerpo, pues se desprende que para Latour los cuerpos presuponen entonces condiciones de habitabilidad en tanto están ensamblados con otros seres vivos, con materias, con organismos. Es decir, la teoría del actor red no se detiene en la idea de cuerpo en clave de un homo clausus, de un ser humano clausurado, como decía Norbert Elias, sino más bien posibilita seguir el rastro de los daños medioambientales, sus impactos en el cuerpo, en las comunidades que cohabitan los cuerpos, así como en las controversias políticas, técnicas, económicas, éticas, ecológicas y jurídicas vinculadas al cuerpo. Eso entonces para mí fue como muy sugerente de esta reconstrucción de cómo la teoría del actor red nos permite pensar o repensar al cuerpo. Otro elemento que también a mí me pareció muy importante de este horizonte analítico es algo que también creo que nos interesa a muchas y muchos, es cómo relacionamos el cuerpo con la afectividad, ¿no? Y bueno, hay muchas perspectivas analíticas que nos permiten hacer este cruce. A mí me llamó la atención que la teoría del actor red también en diálogo con otras perspectivas, también nos permite este cruce
Y esto tiene mucho que ver con el diálogo que tiene Bruno Latour con una filósofa de la ciencia que es Vinciane Despret, ¿no? Que ella parte del giro espinosista del cuerpo, ¿no? O sea, para ella, como para muchas otras tradiciones del giro afectivo, tener un cuerpo supone una condición de afectar y ser afectado. Y eso lo recupera Latour y lo reconoce, ¿no? De Vinciane Despret. Y en ese sentido, para Depred, el cuerpo supone como ser entendido desde esta posición espinozista de que el cuerpo es capaz de afectar y de ser afectado. Y entonces lo que dice Depred es, si tenemos esa definición del cuerpo, pues tenemos que toda teoría del cuerpo es también una teoría de las emociones, porque el cuerpo supone esa capacidad de afectar y ser afectado donde los afectos entonces también están circulando, ¿no? Entonces es como desde esta perspectiva no se puede entender el cuerpo sin el papel y el lugar de los afectos y eso va a ser como sumamente interesante, ¿no? Ella sobre todo analiza prácticas que ella denomina antrozogenéticas, que es como la relación entre animales y seres humanos, ¿no? Y cómo afectan y son en una relación, ahora sí que voy a usar un término simeliano, ¿no? En una relación de intercambio de efectos, tanto los animales como los seres humanos son mutuamente afectados, ¿no? Ella recupera un caso como muy interesante, ¿no? De un caballito en Alemania, seguramente identifican esto, un caballito que es el que está aquí, ¿no? Se llamaba Hans el caballo, y descubrieron que el caballito sabía hacer operaciones matemáticas y sabía identificar palabras, ¿no? Y entonces era como todo un espectáculo ir a ver al caballito, porque pues era un caballito pues, extraordinario en ese sentido, ¿no? Y pues lo que se descubre es que más bien el caballito sabía o podía registrar los movimientos involuntarios de su entrenador. Y en ese sentido, pues no es que sumara 2 más 2 igual a 4, sino que anticipaba como el movimiento y reaccionaba ante ese movimiento, ¿no? Ella dice, pasa lo mismo, por ejemplo, con las prácticas, por ejemplo, de los jinetes, ¿no? Que muchas veces los caballos anticipan el movimiento del jinete y giran hacia un lado, no porque sepan cognitivamente como los seres humanos, sino porque hay un intercambio de efectos en términos de este tipo de prácticas, ¿no? Entonces, ella lo que dice es, ¿quién influye a quién? ¿Quién afecta y quién es afectado en este tipo de prácticas? Pues se convierte en algo mucho más complejo, ¿no? Porque vemos cómo afectamos y somos afectados en términos de lo humano y lo no humano, ¿no? Entonces, bueno, esto me pareció como sumamente interesante de esta perspectiva, voy bien de tiempo. Y entonces, bueno, esto fue lo que fue muy sugerente para pensar en un objeto de investigación en particular, que era el que en ese momento estaba trabajando, que como les decía era pues la experiencia de la menstruación en el confinamiento. Me pareció muy sugerente esta crítica a la concepción androcéntrica del cuerpo. Me pareció muy importante pensar en cómo la teoría del actor red nos permitía entender que en clave de los estudios del cuerpo existe no solo un afectar de las personas, sino un afectar de las cosas, de la materialidad, de los objetos con el que rodeamos a nuestros cuerpos en el día a día, ¿no? O sea, nuestros cuerpos no están desnudos, están vestidos y no solo hay una dimensión simbólica en el vestido, sino también hay una dimensión material, o sea, estar vestidos de determinada manera nos lleva a ciertas experiencias termoceptivas y no otras, ¿no? Como ahora, ¿no? Que decimos, ay, el clima está cambiando, está muy loco y me salí sin chamarra o me vine demasiado abrigada, o sea, cómo hay un afectar de las cosas y cómo esos artefactos también extienden nuestra corporalidad, ¿no? Extienden como la posibilidad
perceptiva de nuestra corporalidad, desde el uso del telescopio hasta el uso de esta plataforma donde nos estamos conectando, hay una conexión mediada tecnológicamente, pero pues nos estamos conectando más allá de Guadalajara, del Colmich, ¿no? De Ciudad de México, estamos como extendiendo nuestra propia corporalidad. Y además, en clave de esto que denominé el afectar de las cosas, en otro texto que es estrictamente teórico y que ahora lo jalé para esta investigación, pues me parecía como importante también meter esta discusión de que esos artefactos que a veces nos coactúan con nosotros y nos hacen tomar decisiones y reorientar nuestras prácticas en otro sentido, pues ahí también está materializada la sociedad en clave de que esto que dice Latour, ¿no? Muchas veces en los objetos se materializa la moral de una sociedad y estas autoras de la teoría del actor red feministas que dicen, además los objetos tienen guiones de género, ¿no? O sea, los objetos también están generizados y entonces sí tienen un impacto en las usuarias o los usuarios, porque finalmente ellas dicen quiénes diseñan los artefactos y un poco dicen, pues la mayoría o la mayor parte del mundo del diseño de los artefactos, pues es un mundo masculino. Entonces hay un gender script en los objetos, en los artefactos, ¿no? Que no determina las prácticas corporales, pero que sí las puede orientar en determinado sentido y no otro. Y finalmente esta otra dimensión que aparece en este texto de cómo pues también en los artefactos hay poder, ¿no? O sea, hay poder y hay formas de orientar en una dirección y no otra a los cuerpos. Y además en los artefactos hay economía, ¿no? Porque finalmente los artefactos también son productos de laboratorio y en ese sentido, contaminan el medio ambiente y bueno, lo que se señala ahí. Veo una cosita en el chat, pero no alcanzo a verla. No, fui yo, ignórala, por favor. Ok, ok. Con el artefacto y la exposición. Entonces, bueno, esta cuestión, ¿no? El carácter económico de los artefactos, el consumo, el desperdicio, ¿no? Que suponen también los artefactos. En el caso de los artefactos para la gestión menstrual, pues el carácter perjudicial a la salud de los cuerpos y como elementos contaminantes del medio ambiente y ahí como entran las controversias ecológicas, ¿no? Entonces, voy a ir cerrando ya para pasar a la cuestión de, pues más rica de todo esto siempre que es, pues, las dudas, las inquietudes, las críticas, el interés aquí que podamos compartir, como por poner algunos referentes de esta investigación, ¿no? Por ejemplo, en términos de este afectar de las cosas, ¿no? O sea, era muy interesante entender cómo pues las prácticas de gestión menstrual, si las entendemos como prácticas en el sentido praxeológico, pues suponen circulación de aprendizajes y saberes, ¿no? Saberes que se han transmitido por generaciones y que pasaron muchos incidentes en términos del diseño no solo del diseño de artefactos y de su circulación, sino también de los aprendizajes de los cuerpos en relación con estos artefactos, ¿no? Que era como una constante en los testimonios, ¿no? Aprender a usar la toalla y realizar ciertas actividades, ¿no? Ante la pregunta de qué es lo que más trabajo te costó, una respuesta constante, ¿no? Seleccioné como las más representativas, pero era aprender a usar la toalla y realizar ciertas actividades. Es como usar pañal y sientes que todo el mundo te mira y lo nota, ¿no? Aprender a usar toallas, hacer deporte en la escuela, mancharme la ropa, ¿no? Es decir, pues las normas de género hegemónicas, me parecía como muy interesante pensarlo así, respecto a cómo debe performar o comportarse un cuerpo, suponen procesos de aprendizaje relacionadas no solo con los cuerpos, sino
la relación de los cuerpos con los artefactos, ¿no? Y en el caso de estos artefactos que tienen que ver con las prácticas de gestión menstrual, pues era como muy interesante encontrar esta impronta de género, ¿no? Incluso en la fabricación, ¿no? En la fabricación de productos de gestión menstrual que tienen que ver con el olor, ¿no? Es un marcaje olfativo que además se ha descubierto que como son productos de laboratorio, son perjudiciales para la salud, ¿no? Y también para el medio ambiente, pero principalmente para la salud de las personas menstruantes, ¿no? También fue como interesante ver en clave de este afectar de las cosas, el spa, o sea, la importancia también de la materialidad en clave del espacio, ¿no? Lo que significaba tener o no un baño propio en esta experiencia menstrual en el confinamiento, como este testimonio, ¿no? Sí, ahora mi pareja está todo el día aquí y eso hace que sea más consciente de los desechos relacionados con la menstruación. Por ejemplo, enrollar bien la toalla para que no se abra y para que no se vea la sangre, ¿no? Es decir, o sea, me parecía como interesante ver o apreciar cómo estos desechos de los artefactos relacionados con la gestión menstrual también se convertían en una especie de lo que dice Latour, ¿no? De extensión del cuerpo y en una posibilidad de experimentar vergüenza y recriminación por parte de quien podía percibirlos y juzgarlos en ese sentido. Y no tenía que ser un anónimo en el espacio público, en la propia casa, ¿no? Se podía como justamente experimentar esta forma de extender el cuerpo y en ese sentido me parecía como, pues es que ese es el alcance de esta perspectiva que nos permite ver cómo los artefactos también están relacionados no solo con la cuestión corporal, sino también con los componentes afectivos que en este caso están relacionados con políticas de género, de cómo deben performar los cuerpos, ¿no? Y esta cuestión del impacto ambiental, ¿no? De los productos para la gestión menstrual, ¿no? Pues toda esta discusión del impacto medioambiental, de cómo se ha calculado que en la fabricación de los artefactos existe pues este agotamiento de combustibles fósiles, de emisiones de gases, ¿no? De cómo, por ejemplo, una toalla sanitaria tarda entre 500 y 800 años en descomponerse y cómo entonces esas partículas de microplásticos las encontramos en el océano y en los ecosistemas marinos, ¿no? Además de los efectos químicos perjudiciales para las personas. Esto me hacía como pensar mucho en la riqueza de la perspectiva porque nos podía como o sea, era salir del cuerpo, les decía, para volver más radicalmente a él, porque permite como estas conexiones, ¿no? Más allá del cuerpo, sino de cómo es afectado por diversas agencias y afecta también a diversas instancias, ¿no? Eh, y cómo también eso supone como reorientar ciertas prácticas, ¿no? Que eso muchas colegas feministas lo han investigado, ¿no? La cuestión de la marea roja y activismos menstruales, pero salía también en esta investigación, ¿no? Por ejemplo, una persona menstruante, PMS, persona menstruante, decía, ha sido una experiencia de reaprendizaje con altas y bajas. El cambio de toallas a la copa menstrual no ha sido fácil, pero creo que es un cambio positivo. El aprendizaje ha sido valioso y ahora soy más consciente, ¿no? En el cambio, cómo intersectaban las prácticas de gestión menstrual con prácticas ecológicas, ¿no? Y pues también cómo esto suponía también permitía explicar el significado que tuvo, por ejemplo, en la Ciudad de México, la ley contra los plásticos de un solo uso, ¿no? O sea, muchos de los testimonios me decían, me siento afectada por esa ley, eh, y decía, no, me acostumbré a usar la copa menstrual y estoy muy feliz porque no me he manchado y aún así me encuentro en mi casa y cuido el planeta, ¿no? O sea, en algunos casos me afectó la ley porque ya no encuentro tampones y en otra era, bueno, pues esto me permitió como cambiar hacia prácticas ecológicas.
espérenme, todavía no, se me fue. Pero entonces sí, porque ya estamos en los 50 y es ahí donde quiero cerrar. Lo que me ha parecido como sugerente de la perspectiva es que una teoría del actor red, en la medida en que descentra al cuerpo y lo conecta con otras entidades, lo que nos permite también es descentrar la responsabilidad individual ante la crisis climática. O sea, el creer que si cambiamos ciertas prácticas, se va a modificar la cuestión. Digo, no es que no lo hagamos, pero lo que hace la teoría de la red, y ahí me parece muy poderosa en términos de perspectiva crítica, es que de pensar en el individuo y en el cuerpo individual, traslada la atención a la red de asociaciones y asimetrías implicadas, en este caso, tanto por órdenes de género como de clase social, y en ese sentido, pues por un orden, perdón, por un orden socioeconómico como el capitalismo, ¿no? Con un impacto ecológico irreversible, que erosiona estas condiciones de habitabilidad y cohabitabilidad de cuerpos que afectan y que son afectados. O en palabras de Donna Haraway, pues es como una perspectiva también crítica para pensar relacionalmente lo que hoy conocemos como antropoceno o capitaloceno. Y creo que son diferentes los objetos de investigación que una puede ir encontrando. A mí me pareció interesante entrarle a ese debate a partir de este objeto de investigación del que les he hablado, que es la experiencia de la menstruación en el confinamiento pandémico. Lo dejaría hasta acá para llegar a la parte de la discusión. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, doctora Olga. Yo estoy fascinada por el tema. Es un primer acercamiento de mi parte, muy profundo me parece. Ahorita le voy a ceder la palabra a Viallo, quien tenga más... No, no tienes la mano levantada. Bueno, me parece, por favor, quien tenga preguntas o comentarios, levante la mano, las puede escribir en el chat y yo se las hago llegar a la doctora Olga. Adelante, Viallo. No, otra vez no. Adelante. Buenas tardes. Bueno, no estaba pronto, listo para eso, perdón, pero ya que me llamaste en causa. Bueno, buenas tardes, muchas gracias, felicidades, doctora, muy interesante todo lo que conecta desde la teoría. Em, a mí me quedaba una duda que tal vez sea como más nominal que conceptual, pero bueno, me dedico a la literatura, soy filólogo, así que bueno, le doy un poquito más de peso a esto. Y entonces, no sé si sea una pregunta que tenga sentido, pero lo que me preguntaba es si realmente podemos hablar de una salida de la representación antropocéntrica del cuerpo. Lo digo en el sentido bueno de que inevitablemente el humano siempre va a estar en el centro de nuestra epistemología y también de nuestros objetivos de investigación, ¿no? Entonces, aunque sí han cambiado mucho las perspectivas hasta llegar mm, propuestas ya radicales como la de Don Haraway, por ejemplo, pero me parece que lo humano sigue estando en el centro de estas relaciones que creamos, ¿no? Entonces, esto es lo que un poco se me ocurría escuchándola y de nuevo la felicito, muchas gracias por toda su aportación. Muchas gracias, Yayo. Bien. Me gustaría reunir, Juntamos, ajá, reunimos. sí, reunir 2 o 3 preguntas y ya hacer 1 o 2 rondas o más de preguntas para respuesta. Adelante, Daniel. Buenas tardes, ¿me escuchan bien? Súper. Sí, Bueno, pues igual que Viallo y en general, me sumo a las felicitaciones y vuelvo a agradecer por haber accedido a estar en este espacio con nosotros y nosotras. Mi pregunta va un poco dándole continuidad a Viallo, pero desde otra arista, porque
Por ejemplo, en estos momentos contemporáneos, donde por ejemplo ya se ha identificado microplásticos en los fetos o metales pesados en la leche materna de las mujeres en espacios contaminados, o este tipo de cambios corporales que se están dando por la situación climática y de contaminación. Mi pregunta es si tenemos que empezar a pensar en una nueva forma de historizar el cuerpo y las corporalidades, pensar que nos estamos enfrentando ante nuevas corporalidades o ante un modelo corporal, entre comillas, natural, que está siendo afectado climáticamente y medioambientalmente. Y lo llevo por el lado de la cuestión de los cyborgs. Eh, ¿Qué tanto ya parte de ser cuerpo o corporalidad en esta época también es ser plástico, ¿no? En términos de lo que está integrándose poco a poco en nuestros tejidos y qué retos nos lleva eso hacia adelante. Gracias, Daniel. Le voy a dar la palabra de la última pregunta de esta ronda a Matilde. En una segunda ronda le voy a dar la palabra a Carolina, a la doctora Alejandra, y no estoy segura si Gaby quiere volver a levantar la mano, pero por el momento se la doy a Matilde. Ok, adelante, Matilde. Hola, buenas tardes, muchas gracias. Muchas gracias por la presentación, muy interesante. Y yo voy como un poco también en la sintonía de las preguntas de Viallo y Daniel. Y esta simetría, ¿no? De estos pares dicotómicos que nos presenta como la teoría del actor red, a mí o sea, digamos, me producen una inquietud en un sentido positivo, pero también en un sentido como de cuestionar justo esos binarios, ¿no? Entonces, la idea un poco es preguntar si es interesante, ¿no? Seguir pensando esos binarios así, ¿no? Como estructuras que están ahí, que se mueven, o si repensar otras formas de conceptualizarlo para entender lo que ahora pasa, ¿no? Sí, pareciera que hay como estas fronteras entre cuerpo entre cuerpos humanos y no humanos, llámese tecnologías, llámese artefactos, llámese medio ambiente, llámese animales, llámese fauna, flora. Pareciera que sí hay que tener una visión, no sé si tan dicotómica en torno a, ¿no? Sino más bien pensarlo en términos de flujos, no sé. Ahí nada más quisiera como saber una reflexión, y bueno, va como en el mismo sentido de los compañeros. Muchas gracias. Gracias, Matilde. Le doy la palabra a la doctora Olga y en una segunda ronda a las siguientes personas. Adelante. Muchísimas gracias a Bayo, a Daniela, a Matilde y bueno, me la ponen difícil y me la ponen fácil. Difícil para contestar, fácil porque se relaciona, es una pregunta, se puede hacer como una pregunta, para contestarla está más difícil. Déjenme compartir un poco como las reflexiones em, a lo que me llevan como sus inquietudes, ¿no? Voy a tratar de prestar atención a cada una, pero finalmente están relacionadas en cierto modo las tres. A lo que decías, Bayo, de si realmente podemos pensar en una definición de cuerpo no antropocéntrica o esto qué implicaría, y que se conecta mucho con la pregunta de Matilde, ¿no? O sea, realmente, ¿qué nos ofrece una simetría generalizada en ese sentido? Yo creo que quizá lo que nos ofrece, y eso tiene como alcances en la investigación, es que pensemos justamente ya no en las duplas, como decía Matilde, que ya no pensemos en las duplas, porque además las duplas no solo son dicotómicas, sino además están jerarquizadas, ¿no? O sea, cultura sobre naturaleza es superior, ¿no? Humano sobre no humano, lo humano es superior. Incluso masculino, femenino también, hay una jerarquización en términos de estas duplas que se traducen en dicotomías y que se traducen en anteojeras estancas para pensar justamente la imbricación, el entrelazamiento, el ensamblaje.
en términos, particularmente con la pregunta de Bayo, en términos de lo humano y lo no humano. O sea, quizá no es tanto que digamos, ya lo humano no va a ser, sino ahora es lo no humano, sino más bien como en estas relaciones donde lo no humano también es un problema, porque lo no humano en este esquema puede ser desde una corriente marina, es no humana, que dialoga y cotrabaja con los pescadores, ¿no? Como se hizo en una investigación de la teoría del actor red. Y lo no humano, pues también es un artefacto, ¿no? Como una toalla sanitaria en el bote de basura, ¿no? O como una ley de plástico de un solo uso que te obliga a hacer ciertas cosas, se convierte en un actante en ese sentido. Eh, digamos, ahí también habría que afinar más, o sea, como los diferentes niveles de lo no humano, etcétera. Pero quizá lo que nos ofrece la perspectiva es justamente pensar pues que la corporalidad coactúa constantemente con estas entidades no humanas y coproduce en sus prácticas con las entidades no humanas, ¿no? Voy a poner otro ejemplo de un heredero de esta perspectiva de la teoría del actor red, que Genión, que estudia prácticas musicales, ¿no? Donde dice, todo el saber corporal de un músico no se va a lograr si se le rompe el instrumento, ¿no? Pero también si es el mejor instrumento y no tiene esos saberes corporales o sufre una parálisis en una mano, que es importante, no puede coproducir la práctica musical. Entonces, como que quizá ahí lo que puede ser como sugerente, más allá de que ya no es solo lo humano, sino lo no humano, es que en clave de una perspectiva relacional, la teoría del autor red nos invita a pensar cómo todas las prácticas suponen estas relaciones de lo humano con lo no humano y que en ese sentido, y ahorita me bajo a la pregunta de Mati, ¿no? Justamente, quizá no lo expliqué tan claramente, la simetría generalizada a lo que nos invita es a trascender justamente las duplas, ¿no? A pensar cómo eso está ensamblado, cómo eso está relacionado. Y en ese sentido, por eso, pues no solamente es el cuerpo, sino sus condiciones de habitabilidad en relación con otros cuerpos, ¿no? Y Mati pone una pregunta como una inquietud como muy importante en las discusiones de la corporalidad, porque podríamos decir, este interés del actor red no solo es del actor red, o sea, bueno, ahorita porque hablamos del actor red, pero por ejemplo, la categoría de cuerpos territorios es un poco esto, o sea, hay como también, lo que diría es, la teoría del actor red está dialogando en esto que decía Mati, como de la invitación a pensar en otras categorías, ¿no? Que sean más relacionales. Por supuesto que hay, ¿no? La categoría cuerpo-territorio, digamos, coincidiría con la intención, ¿no? Quizá no con los referentes epistemológicos, con la región, ¿no? Finalmente esto es norte global, ¿no? Pero sí es como este ejercicio de imaginarnos otras formas de relacionalidad que creo que para quienes estudiamos el cuerpo puede ser, o las corporalidades, puede ser muy potente y ponerlas en diálogo y como decía Mati, ¿no? O sea, en cuestionamiento de, pues la categoría cuerpo-territorio quizá tiene más rendimiento para acá, ¿no? Que esta perspectiva, pero sí comparte este interés de sacudir las duplas, ¿no? Sacudir las duplas y pensar en ensamblajes, en entrelazamientos, ¿no? En la difuminación de este pensar dicotómico. Entonces, bueno, un poco conecto la pregunta de Bayo con la de Matilde en ese sentido, y que también, bueno, se relaciona con la de Daniel, ¿no? Pero Daniel mete como también una particularidad aquí que tiene que ver con cómo pensamos estas nuevas corporalidades y habría que reconstruir como la historia de esta idea corporal. Pues yo creo, más que tener una respuesta así como ante esto, creo que lo que nos están, a lo que nos están invitando estas perspectivas es como a pensar
en aras de estas afectaciones ecológicas, medioambientales, no es que haya que reescribir la historia, pero sí identificar pues, cómo el surgimiento del capitalismo industrial poco a poco fue incorporando estas afectaciones a la corporalidad, ¿no? O sea, digo yo, mi línea que también tiene que ver mucho con los estudios sensoriales, ¿no? O sea, estas investigaciones que dicen, cuando se inventó la luz eléctrica, no solo se cambió, por ejemplo, la capacidad de visión de las personas que ahora podían ver de noche, ¿no? Sino cuando la luz se utilizaba con gas, la temperatura de los cuartos era muy alta. Entonces se cambió la termopercepción, o sea, no solo es que había luz, sino que ya no había tanto calor en las habitaciones. O sea, como todas estas modificaciones, pues sí, con el capitalismo industrial van afectando. Lo que sucede hoy día es que creo que esto ya es de manera radical, ¿no? Con los referentes que daba Daniel al respecto, ¿no? Entonces, yo creo que es como muy importante y creo que ahí, aunque como decíamos al inicio de la sesión, aunque quienes hacemos estudios de la corporalidad no seamos mainstream, ¿no? O sea, es muy importante lo que hacemos en clave de, por ejemplo, pensar hoy día que si la inteligencia artificial, ¿no? Que si la digitalización, es muy importante pensar que del lado de la inteligencia artificial y de la digitalización está una crisis hídrica, porque estos dispositivos, estos artefactos consumen mucha agua. Y si hay crisis hídrica, pues está, o sea, no solo está el cuerpo simbólico, digital y lo que supone el algoritmo y la economía de la atención perceptiva, ¿no? Que eso también es cuerpo, sino también, pues todo eso supone una crisis hídrica, ¿no? O sea, que suma más a la experiencia de nuestras corporalidades y creo que ahí es donde pues lo que hacemos es como muy importante, ¿no? Porque sí, puedes tener mucha inteligencia artificial, pero te estás afectando el agua, ergo las cosechas, ergo la alimentación, ergo la, la dimensión constituyente de la sociedad, que son las corporalidades, ¿no? Entonces, yo más bien, Daniel, no estoy segura si esa sea la respuesta, pero me orientaría como por ahí, o sea, no como un cambio de ahora vamos a pensar en los nuevos cuerpos, sino más bien como en una perspectiva procesual de cómo más bien estos cambios corporales pues son la acumulación increciendo de un sistema como el capitalismo, ¿no? Y creo que ahí pues hay autores clásicos que ya medio lo intuían, ¿no? Que esto podía llegar a suceder, ¿no? Pienso, por ejemplo, en una socióloga norteamericana, de estas sociólogas que fueron excluidas del canon como Charlotte Perkins Gilman, que es una precursora del ecofeminismo, que cuando dice en la moda, no solamente se está violentando los cuerpos de las mujeres en la moda hegemónica, sino también se está sacrificando especies. Y ella estaba pensando en los usos de pieles, en los primeros cosméticos, ¿no? Entonces ella estaba a principios del siglo XX pensando esto, que hoy día es radical, ¿no? Entonces yo diría, no reconstruir la historia, sino quizá ir viendo esos rasgos que incluso gente de hace 100 años ya como que veía como ciertas intuiciones. Al menos es lo que te puedo responder ahorita, Daniel, sin creer que esa sea la respuesta, creo que esa sería como yo lo veo, ¿no? Gracias. Muchas gracias. Adelante, Caro. Usted entra. Hola, buenas noches, buenas tardes, ¿me escuchan? Sí. Bueno, Olga, de antemano agradecerte este espacio, ¿no? Y este compartir que es sumamente importante y digamos, valioso para nosotros aquí en el Seminario Permanente de Corporalidades. ¿No me escuchas? Está cruzando, no sé si alguien tenga abierto el micrófono. Ahora sí, ya. Listo. ¿Ahora sí me escuchas mejor? Creo que hay una persona que está hablando cerca de Caro, que es la que escuchamos. Ah, ok. Disculpen, ya, rápido, qué pena.
Es que como tengo los audífonos, no, mira, simplemente, pues digamos como que esta teoría del actor red, pues me recuerda mucho a algo que estoy, digamos, trabajando o con lo que me estoy volviendo a reencontrar con, digamos, también esta postura y esta propuesta que se está retomando precisamente ahorita con el tema, digamos, de la crisis ambiental, el cambio climático, que es el de sistema mundo, ¿no? Y cómo, digamos, en este proceso, digamos, de consolidar un sistema mundo y lo que se llama, digamos, los procesos de globalización, hay estas relaciones locales, globales, y que, digamos, en estas dicotomías entre el cuerpo individualizado y el cuerpo colectivo, pues a mí me parece como muy interesante. O sea, yo no sé si se podría pensar así, si la teoría red también tiene, digamos, encuentros con esto que planteamos de sistema mundo y lo que implica nuestras condiciones materiales concretas, así como dicen en marxismo, de nuestra vida material, pero ¿qué implica, digamos, que estas condiciones de nuestra vida material, llamémoslo así, digamos, de nuestra vida corporal, no sé si decirlo así, pues tienen esas implicaciones en un sistema mundo que cada vez está más interconectado, que cada vez está más... Yo recuerdo mucho, por ejemplo, la crisis de los containers, digamos, en el canal del Suez, y que eso implicó que no llegaran muchos suministros a mi país y que eso implicaba un tema de consumos, ¿no? Y de, digamos, un tema de adquirir ciertas, supuestamente, productos que son necesarios de una llamada canasta básica, pero, digamos, aquí en este sentido, a mí lo que me llama mucho la atención es si nosotros empezamos a identificar, digamos, en esta teoría del actor red y, digamos, del sistema mundo, si digamos, hay una posibilidad de pensar como unos nodos, digamos, donde se pueda erosionar el tema del sistema y, digamos, en este sentido, por ejemplo, las prácticas locales, ¿cómo harían, digamos, una ruptura en esto de la teoría red? O yo no sé si puedo decirlo el sistema mundo, no sé si me hice entender la pregunta. Sí, perfecto. Sí, sí, Caro. Gracias. Ahorita comento. Gracias, Caro. Yo también quisiera hacer una pregunta, dándole un poco, bueno, le doy la palabra a la doctora Alejandra y al final hago una pregunta yo. Adelante. Es que, gracias, Tania. Bueno, yo quisiera comentar nada más sobre Bruno Latour. A Bruno Latour yo lo leí con Nunca Fuimos Modernos. Y una de las cosas que me impactó más en esa primera lectura, perdón si hay mucho ruido aquí, fue precisamente esa radicalidad en posicionar los objetos en la misma escala que lo humano, ¿no? Entonces, mi, mi, mi cuestionamiento es, y con respecto a las anteriores preguntas sobre que si nunca vamos a poder dejar de centrar el cuerpo humano, me parece que lo que necesitamos es revisar estas corporalidades y cómo las pensamos, porque por ejemplo, en términos evolutivos, yo podría pensar que los cuerpos humanos de hoy vienen históricamente configurados de muchísimos siglos, miles de años anteriores. Quiere decir que mi forma actual está producida por una historia, o sea, no sale de la nada, ¿no? Y cambia todo el tiempo. ¿Qué quiere decir esto? Que el cuerpo humano ha cambiado, se va desarrollando, va cambiando y configurándose en determinado contexto y con su medio ambiente. Y entonces, un poco retomando lo que Daniel decía sobre las nuevas corporalidades en un medio ambiente en crisis, me parece que tenemos que ser probablemente incluso más radicales al pensar los objetos en el mismo nivel que nosotros, ¿no? Así como en algunas teorías como el perspectivismo, los seres no humanos como los animales o las plantas están en la misma categoría, tal vez también los objetos debamos pensarlos así para repensar precisamente estas tecnologías que utilizamos y cómo las utilizamos y qué tecnologías queremos usar. No como si nos rebasaran a nosotros, sino nosotros realmente estar
en relación a ellas, ¿no? Siempre pensamos estas tecnologías como no relacionales y me parece que una de las cosas que tú vas mostrando en este trabajo es precisamente la relación con esos objetos, pero no sé si tenemos que radicalizar aún más el objeto para verlo en el mismo nivel. Me pregunto qué opinas. Gracias, doctora. Yo tengo dos preguntas. Una es muy básica y la otra un poco menos básica. Pero yo me estoy preguntando sobre la literal utilización o la diferenciación entre artefactos y objetos, porque a mí me es más fácil pensar en tanto objetos, ¿no? Como que traigo mucho ese chip últimamente y fue algo que me resonó mucho desde la lectura del artículo porque usted habla de artefactos. Sé que el artefacto tiene su definición propia y el objeto tiene su definición propia, pero quisiera saber si hay algo más dentro como de esta elección. Esa es una pregunta. Y la otra pregunta es sobre esta invitación que hace a repensar otras categorías y otros ejes. Entonces, ¿cómo podríamos pensar la categoría espacial, la cuestión del espacio, dentro de esta propuesta? A mí me llamó mucho la atención los últimos dos testimonios de PM, porque bueno, en los testimonios y en la exposición, yo pude ver este juego entre el espacio público y el espacio privado, ¿no? El espacio doméstico, ejemplificado en el testimonio particular de, pues, como ahora estamos juntos todo el día, entonces yo cuando voy al baño y tiro la toalla, pues tengo que tener este cuidado extra, ¿no? Pero eso a mí me puso a pensar también sobre cómo los espacios en los que estas corporalidades o nuestras corporalidades se mueven, incursionan, también nos están afectando las prácticas que reproducimos o las prácticas que aprendemos, tanto de manera colectiva como individual. Entonces, yo sí quería preguntar específicamente sobre ¿de qué otras formas podemos pensar o incursionar en la parte del análisis espacial dentro de su propuesta? Y bueno, no sé si podemos meter otra pregunta o cerramos esta ronda. Ah, bueno, Daniel, adelante. No, bueno, hasta la siguiente ronda. Ok, Gracias. sí tengo el audio, ¿verdad? No estoy muteada. Muchísimas gracias por sus preguntas, pues que en realidad más bien van enriqueciendo con sus comentarios y con lo que han señalado, ¿no? Me voy a la de Caro, sí, bueno, creo haber entendido la inquietud, Caro, y yo asentía porque coincidía como contigo, te iba siguiendo, pues, dime si en mi respuesta sí era eso y no más bien que un registro distinto. Y, y te lo digo, te respondo como del lado de que sí, que creo que la teoría del actor red es como muy interesante si la conectamos con estas perspectivas que tratan justamente de desestabilizar otra dupla, que es la dupla micro-macro, ¿no? O sea, que es decir, no, o sea, está conectado lo global y lo local, y sí hay momentos de prácticas locales, pero que están relacionadas con otras referencias que no están en la práctica local y que obedecen como a estructuras y a formas de relación macro, digámoslo así. Es difícil, ¿no? El lenguaje siempre, eso también lo decía Norbert Elias, el lenguaje siempre nos traiciona en términos de salir de las duplas. Lo acabo de hacer. Pero me parece como muy interesante la pregunta por como el alcance más metodológico, incluso más teórico, más que teórico, más metodológico de la teoría del actor red. Porque la teoría del actor red supone un poco que la idea es que como investigador o como investigadora sigamos el rastro de la red, ¿no? O sea, un poco lo que también plantea Marcus con la perspectiva de la etnografía multisituada, o sea, seguir a los objetos, por ejemplo, ¿no? Y entonces aquí es bien interesante lo que tú decías del sistema mundo, porque recordé que cuando se habla como de esta perspectiva analítica de seguir el rastro de la red,
sobre todo en el campo de los estudios sensoriales, que es donde yo ahora me estoy moviendo mucho, se hace referencia a un trabajo de Mintz, se apellida el autor, que se llama, el texto se llama Dulzura y Poder, que es una historia desde el sistema, desde la perspectiva del sistema mundo, es la historia del azúcar, de cómo el azúcar, si hacemos una investigación de ir siguiendo el azúcar desde las colonias hacia Europa, hacia Inglaterra, pues es la historia de cómo en términos de la corporalidad, de cómo ese sistema mundo iba no solo moldeando una dimensión corporal como la gustativa e incorporar a las dietas el azúcar en el consumo, sino iba conectando prácticas de colonización y esclavismo, ¿no? De trabajo de la esclavitud en un sistema mundo, en una economía de sistema mundo. Y entonces es como muy interesante porque se recupera esa perspectiva para decir, esto opera en términos metodológicos como la teoría del actor red, y no solo nos permite trascender lo micro y lo macro, sino conectar la vida material con la dimensión corporal, con las prácticas del consumo, y también con prácticas locales de resistencia, ¿no? Como cuando feministas inglesas decidieron no consumir azúcar porque sabían que estaba implicado con la colonización en la esclavitud en las colonias. O sea, creo que justamente sí, a mí, yo te leí así, ahorita me dices si era por ahí por donde ibas, pero yo creo que sí podría haber como un diálogo interesante en términos de la dimensión metodológica de la teoría del actor red con estas perspectivas, porque es justamente seguir el rastro de la red, ¿no? Me acuerdo que en algún momento con personas que han trabajado mucho más a Latour en términos teóricos, laturianos, ¿no? Alguien preguntaba, ¿y cuándo paramos como en la investigación, ¿no? Porque Latour un poco dice, para hasta que quieras, ¿no? O sea, porque la red siempre te va a estar llevando como a otras conexiones. Y me acuerdo que un laturiano decía, se para cuando se acaban los recursos de la investigación, ¿no? O sea, ahí ya para, pues ya no puede seguir, pero es como un poco esta invitación a seguir el rastro, y creo que en términos de, por ejemplo, este tipo de referentes, Mintz con la investigación de Dulzura y Poder se lee como en esa clave metodológica de la teoría del actor red, ¿no? Eso podría decir al comentario de Caro. Al comentario de Alejandra, ¿no? Sí, estoy totalmente de acuerdo contigo que tienes toda la razón, o sea, tienes toda la razón que eh, habría que verlo como de una manera procesual, como este desarrollo de la corporalidad, y tienes toda la razón que aquí hay una dimensión evolutiva, que me parece fundamental el aporte que estás haciendo, porque justamente la teoría del actor red o estas perspectivas ya no están peleadas como en el origen de los estudios del cuerpo, que era, no queremos nada de los biólogos, ni de los médicos, sino que justamente pues está considerando también la materialidad del cuerpo, ¿no? Entonces creo que tienes toda la razón que sí habría que verlo en aras de no solo esa historia acumulada, procesual del capitalismo, como yo decía hace un rato, sino también como la materialidad corporal que va en relación con esa historia social y que está entrelazada con esa historia social. Y yo creo que sí, Ale, yo comparto contigo que sí habríamos que ser más radicales para pensar en una simetría generalizada radical y de ver la relevancia que tienen los objetos en nuestra relación hoy día con el mundo, ¿no? Los objetos o artefactos, ahorita te contesto, Tania, porque sí, yo creo que siempre han estado, ¿no? Siempre nos han condicionado estas entidades materiales o no humanas, pero pues no existía como quizá este horizonte analítico que nos permitiera pensar como justamente en la relevancia que tienen hoy día para el desarrollo de nuestra corporalidad. Yo coincidiría contigo de que sí habría que verlos de manera más radical, su presencia en muchas dimensiones, ¿no? De la guerra, de la tecnología, del género, ¿no? Creo que sí es
como muy importante, ¿no? O sea, pensaba de la guerra como en estas bombas que ahora mandan por drones, ¿no? O sea, como si hay como una radicalización de todo esto, ¿no? A ver si luego conectar una idea que discutíamos en un congreso en el que acabo de estar y en una clase hoy, que tenía que ver con, por ejemplo, otro autor que es relacional, que es Georg Simmel, que un poco decía, la cultura se explica en términos, él sí seguía, aunque trataba de romper la dupla, pero seguía la dupla, cultura subjetiva y cultura objetiva, ¿no? La cultura objetiva es lo creado, ¿no? Podemos pensar en objetos, en artefactos, es lo que está ahí, y la cultura subjetiva es la apropiación de eso que creamos. Simmel decía, en la modernidad lo que tenemos es como la tragedia de la cultura, porque esa cultura material, si la ponemos como en esa dimensión de la cultura de Simmel, pues cada vez es más difícil como de apropiarnos de esa cultura material, ¿no? Pero lo pienso un poco y recupero parte de la discusión de ese congreso en el que acabo de estar y de lo que hoy discutía con mis estudiantes, cómo esa cultura material hoy día se ha autonomizado, ¿no? Y cómo se está incluso a veces reproduciendo a sí misma con la inteligencia artificial que ya no necesita, ¿no? Esa idea es de Lionel Leuco, un simeliano, ya no necesita de lo humano para reproducirse, ¿no? Entonces creo que esos fenómenos hacen muy importante lo que tú decías hace un rato. Hay que ser como más radicales en términos de pensar en la relevancia que tienen los objetos hoy día en nuestra tardomodernidad, ¿no? No sé si logré exitosamente conectar la idea, pero me dejaste pensar en eso. Y Tania, sí, mira, yo aquí recupero artefacto y objeto técnico como un equivalente, ¿no? Un poco aquí recupero un sociólogo alemán más que a Latour, recupero a Popitz, que dice que los objetos técnicos finalmente son artefactos. Entonces no es una distinción como así tan fina, yo recupero como esta idea, pero me pareció, yendo a la pregunta también del espacio, creo que ahí es como súper interesante pensar e interrogarnos hoy día por la agencia que puede tener el propio espacio en nuestras prácticas. Y creo que sí, porque si contrastamos, por ejemplo, esto que decías de los testimonios de las personas que participaron en esta investigación, si lo contrastamos con otras investigaciones que durante ese periodo se hicieron en las cárceles o personas en situación de calle, el espacio configuraba totalmente las prácticas de gestión menstrual. Y yo creo que aquí el asunto de cómo pensar a la teoría del actor, cómo pensar al espacio desde la teoría del actor red, voy a aprovechar para hacer un comercial. Hay un texto que es donde está el texto teórico de este artículo, pero es un texto bien interesante que se llama La teoría red desde América Latina, que es este libro, no sé si se alcanza a ver. Sí, es la teoría de red desde América Latina. Es un libro que editó el Colegio de México, que coordinaron Leandro Rodríguez, María de los Ángeles y Lidia Girola. Y hay un artículo, Tania, que a mí me pareció así riquísimo y súper interesante, que se llama La Agencia del Espacio, el Río Bravo, en los procesos de la frontera México-Estados Unidos. Entonces es muy interesante porque el investigador es Javier Oliveiras González, ve justamente la importancia del espacio desde la teoría del actor red y es un artículo así, como dicen hoy día los jóvenes, ¿no? Que te vuela la cabeza, porque dicen, o sea, él investiga cómo el río Bravo, como sube y baja de nivel, reconfigura la frontera y reconfigura hasta las prácticas de cruce, los límites políticos, geopolíticos, y entonces cómo el río Bravo está pues realmente afectando las formas espaciales, incluso hasta de frontera
entre México y Estados Unidos. A mí me pareció fascinante. No lo conecta tanto con la corporalidad, pero finalmente quienes estudiamos el cuerpo sabemos que el cuerpo está en el espacio, ¿no? Que es como la relación cuerpo-espacio es como sumamente relevante. Entonces creo que este texto da muchísimas pistas para repensar en la dimensión espacial desde la teoría del actor red, ergo la relación con los cuerpos, ¿no? Entonces, bueno, ahí lo puse de referencia, creo que puede interesarles este texto. Muchísimas gracias. Y suena muy interesante. Vamos, yo creo que esta tercera ronda va a ser nuestra última ronda. Hay 3 preguntas. Le doy la palabra primero a Daniel y después a Bárbara y a Matilde. Adelante, Daniel. Si quieren que pregunte primero Bárbara, que todavía no ha participado, y ya luego pasamos Matilde y yo. Va, muy bien. Adelante, Bárbara. Hola, ¿me escuchan? Sí, te No sé si escuchamos me escuchan bien. bien. Sí. Sí. Ok. Bueno, yo tengo como 2 comentarios. Eh, eh, pues, como estos avatares, o sea, No te escucho, Bárbara. esenciales, pero como dice la doctora, Te, abarcan un espacio, o sea, te un estás espacio cortando un poco, Bárbara. digital. Pero, Bárbara, ¿nos Ah, escucha? a ver, de, de- No le escucho. Si le sugerimos que mejor la escriba. sí, Sí, creo que se desconectó. Le voy a dar la palabra a Matilde y seguimos. Ahorita le escribo a Bárbara. Ay, bueno. Bueno, yo voy a aplicar la de más que una pregunta, es un comentario un poco, pero hace poco también estuve en un congreso y me tocó en una mesa con puros historiadores e historiadoras que hacían historia sobre el cuerpo. Y entonces había una discusión en torno de si la historia del cuerpo era la historia de la tecnología o viceversa, porque pues también digamos que los archivos o lo que existe que hay sobre el cuerpo pues tiene que ver también con estos ejercicios de poder, ¿no? Entonces me llama la atención porque justo conocer también o estas nuevas historizaciones o estas nuevas vetas de investigación, ¿no? A través de la historiografía sobre el cuerpo dan luz de esta relación simbiótica con la tecnología, pienso yo. O sea, porque se habla mucho como de esta relación con el medio ambiente, con los animales y esta relación que históricamente, ¿no? Desde la evolución se han construido, por ejemplo, con los perros, con los gatos, pero también con el uso de las tecnologías, el fuego mismo, ¿no? Cómo también, por ejemplo, en la evolución, cómo transformamos la mano al usar artefactos para cortar y tal. Entonces, creo que un poco hacer o hablar de tecnología y hablar de estos como amplia gama de cuerpos no humanos, llámese artefactos, objetos, medio ambiente, es como una relación como muy simbiótica en cómo también hemos ido cambiando la representación de nuestro propio cuerpo, pero también de las sensaciones. Entonces a mí me llamaba mucho la atención porque su discusión era esa. Y hacían, o sea, era muy interesante porque presentaron trabajos sobre cómo las ciudades representaban cómo se estaba representando también el cuerpo, ¿no? Y los primeros tratados sobre urbanismo, si a alguien le interesa, pues le puedo pasar como el trabajo del investigador que presentó y las metáforas que se utilizaban de cuerpo-máquina, ¿no? Y muy interesante, pues, estas posturas. Si a alguien le interesa, bueno, saldrán las memorias, pero es un grupo de trabajo de la Ibero, la verdad, y como que presentaron trabajos muy interesantes sobre esa cuestión de cómo historizar de otra manera, con otra visión, algunas cosas de la cuestión corporal. Y esa era mi pregunta más que sí, mi comentario más que pregunta. Muchas gracias. Muchas gracias, Matilde. En lo que Bárbara termina de escribir lo que quería comentar, voy a darle la palabra a Daniel. Adelante. sí, muchas gracias. Pues en realidad tengo un montón de preguntas. Yo estoy fascinado con la presentación. Creo que este tipo de discusiones es el tipo de discusiones donde hemos tratado de estar situándonos en general.
Entonces estamos bueno, estoy hablando por todas, pero estamos encantados de verdad. Y un comentario rápido sobre lo que hacía Matilde. Pues a mí me parece que, por ejemplo, Matilde, ya la manera como tú has trabajado la cuestión de los cuerpos no muertos, no vivos, perdón, sí, o cuerpos muertos, a mí me parece que ya apuntas a esta clase de reflexiones que se hacen. O sea, en general, retomándolo, creo que una cuestión es que estas reflexiones están como incipientes en muchas áreas, pero que hay alguna especie de freno que evita que se radicalice este tipo de investigaciones. Y, por ejemplo, algo que yo he observado es que creo que no se puede negar eh, lo imprescindible que son las reflexiones feministas para los estudios de corporalidades y también para los estudios poshumanos. Y al mismo tiempo que se están haciendo estos estudios, pues muchos investigadores varones y también investigadoras le sacan la vuelta justamente a los estudios feministas, ¿no? Y se niega todos los aportes teóricos y metodológicos que han realizado para la investigación. Entonces, atendiendo un poco a la parte formativa de este seminario, me gustaría preguntarle si podría recomendarle a las personas que le están viendo algunos textos feministas que sean imprescindibles para entender la corporalidad y seguir como esta clase de discusiones que creo que son útiles. Eso por un lado. Y la otra pregunta surge a partir del comentario que hacía la doctora Alejandra y que se ha venido discutiendo. ¿Cuáles son las fronteras entonces ahora del cuerpo? Y creo que eso es algo que se ha estado trabajando en general, porque somos afectados por microbios, hacemos intercambios moleculares con el aire, los contaminantes que estamos. Y yo en general hablo como esos temas porque me interesa la cuestión del medio ambiente. Pero así como hay un límite general para la extensión de el actor red, ¿cuál es el límite para decidir hasta dónde somos cuerpo, hasta dónde es nuestro cuerpo y hasta dónde no? O sea, por ejemplo, obviamente hay un límite material que es visible, pero que se puede extender a otra clase de objetos, ¿no? O de artefactos, como los que usted menciona en su artículo, y que me parece que son importantes. Pero si estos objetos menstruales ya son parte del cuerpo, de la corporalidad, entonces, ¿qué sucede cuando son desechados? ¿Siguen siendo parte de nuestra corporalidad? ¿Son como ítems simbólicos de la misma? ¿O en este caso, esta existencia corporal de los objetos solamente se da cuando estamos en interacción con ellos? No sé si me estoy haciendo bolas, pero en general es... No, sí, sí, sí. Sí te entiendo. Sí. Gracias, Daniel. Voy a leer los comentarios que Bárbara nos escribió aquí en el chat. Ella dice que pensaba en el cuerpo digital no humano, que es humanizado social y antropogenéticamente y se ha exacerbado en los espacios digitales. En este sentido, podríamos pensar en los cuerpos humanos en espacios digitales. Esa es una. Y el otro comentario que también nos pone Bárbara es recuperando lo que comentaba usted de Sidney Mintz. Ella recupera el tema de los objetos simbólicos como actores que median, mediatizan y politizan tanto en los espacios online como en los espacios offline. Y un último comentario que nos habían pasado al inicio de alguien que quería estar aquí pero que no pudo estar. Es participante de uno de los grupos de trabajo, se llama Joan. Dice que la verdad se devolvió a la presentación que usted hizo. Va a tomar nota y le agradece mucho la cátedra, la tremenda cátedra. Le cedo la palabra. Adelante. Muchísimas gracias.
siempre lo más rico de esto es justo este momento de diálogo. No estoy muteada, ¿verdad? Okay. No, el comentario de Matilde es fantástico, ¿no? Más bien tomo nota y estoy al pendiente. Y un poco decir que como Bruno Latour empieza con los estudios de la ciencia sobre esto, pues también tiene como este interés histórico por ver, por ejemplo, cuando estudia el visualismo en la ciencia, como históricamente cómo se va diseñando una forma de ver en la idea de la ciencia moderna en el siglo XVII. Y es muy interesante porque dice, al paralelo en la sociedad había artefactos ópticos que estaban circulando desde los espejos, las cartas, la linterna mágica, o sea, porque se estaba como diseñando una forma de ver. Entonces, como muy, muy sugerente justamente pensar en esta imbricación tecnología y cuerpo a partir también de la historia de la tecnología, ¿no? Y un poco creo que Latour coincide en eso, al menos sus trabajos dejan ver esto, ¿no? Los comentarios de Daniel, pues súper pertinentes también, ¿no? Sí, sin duda, fíjate que yo aquí, Daniel, así coincido al 100% contigo, de hecho, yo mis primeras reflexiones que eran del lado de la tradición microinteraccionista o fenomenológica y del lado de la praxeológica, yo como que no tenía claro y presente la importancia del feminismo para los estudios del cuerpo, por supuesto, pero no tenía tan presente como los horizontes analíticos del feminismo que nos podían como enriquecer esta perspectiva. Entonces yo creo que, bueno, no quiero como o sea, voy a dar algunas recomendaciones y seguro cuando esto termine voy a decir, ay, se me olvidó, ¿no? Pero bueno, voy a dar las que ahorita así de bote pronto diría que son fundamentales, ¿no? Del lado de la fenomenología, Iris Marion Jung, ¿no? Es fundamental para entender la experiencia corporal de la feminidad, me parece así clave para quien estudiamos las corporalidades, Iris Marion Jung. Del lado de giro afectivo y giro corporal, para mí una guía fundamental ha sido Sara Ahmed, ¿no? Es como un referente porque te permite justamente esta conexión cuerpos, afectividad, un tema que desde lo sensorial a mí me interesa mucho, que es lo de la percepción, ¿no? Iris, exactamente, Sara Ahmed, ¿no? Del lado de hoy día, el antropoceno, capitaloceno, etcétera, pues creo que Donna Haraway es como un referente que tendríamos que estar discutiendo. Y como no me quiero ver solamente en Norte Global, quiero recomendar muchísimo un libro de mis colegas Alba Pons y Siobhan Guerrero, un libro que para mí es bien interesante y bien sugerente que se llama Afecto, Cuerpo e Identidad, Reflexiones Encarnadas en la Investigación Feminista. Es un libro del 2018, ¿no? De Pons, Alba y Guerrero Siobhan, Afecto, Cuerpo e Identidad. Así yo diría clave también de las discusiones feministas de nuestra región, ¿no? Te digo, Daniel, seguro cuando colguemos yo voy a estar, ay, se me fue, pero bueno, ya después les paso la lista de las personas a las que, exactamente, ahí está como la referencia, y Donna Haraway, ¿no? O sea, creo que Donna Haraway también, porque además Donna Haraway le critica cosas a Latour, ¿no? O sea, le dice, no, aquí no estás viendo como el género, ¿no? A pesar de que él reconoce esta impronta del feminismo, le critica, ¿no? Y bueno, planteas una pregunta, Daniel, como más bien es una reflexión que es un reto y que podemos también como seguir pensando juntos y juntas, ¿no? Las fronteras del cuerpo. La respondería quizá en dos partes. Por supuesto que esta idea de pensar en la idea de un cuerpo extendido, en cómo estamos conectados, conectadas, ¿no? Se borran como estos límites. Podría parecer que ya no hay estos límites sociales rígidos de los que los primeros intereses del cuerpo daban cuenta, pero yo creo que las fronteras, o sea, sí, ya no hay fronteras en ese sentido,
pero las fronteras del cuerpo, los límites sociales del cuerpo siguen siendo como sumamente radicales. Y lo pienso en este orden de ideas. O sea, pensando ahora que mencionaba a Sara Ahmed, tiene una frase muy poderosa que dice, una percepción puede matarte. O sea, una manera de percibir tu cuerpo puede matarte. ¿Por qué? Porque existen políticas de la percepción que marcan las fronteras, ¿no? Desde las fronteras entre los países, ahora que hablábamos de la frontera México-Estados Unidos, hasta las fronteras de clase, las fronteras étnicas, la interseccionalidad en todo eso. Entonces, como que sí, del lado como de la materialidad corporal están en estas conexiones, pero siguen prevaleciendo estas fronteras relacionadas con el asunto de la de la percepción. Me desconcentro un poquito porque está sonando el timbre y espero que mi hijo vaya a abrir. Pero lo otro que decías es, o sea, contestaría en ese sentido. Y en otro sentido, contestaría, por ejemplo, ¿dónde están las fronteras en términos de esos desechos? ¿Cómo nos afectan? Si solo tendrían que estar en la interacción o no. Creo que eso es como muy interesante de la teoría del acto red, ¿no? Quizá esos desechos que, por ejemplo, aparecen en, no sé, en el lecho marino, inmediatamente no estamos en relación con eso, pero en términos de relación causal son elementos que nos siguen afectando, porque la contaminación en términos globales nos sigue afectando. Entonces, quizás si tú desechas una toalla sanitaria y la dejas de ver y de pronto ya está en un lecho marino, no es la toalla lo que te está afectando, pero sí es lo que implica en términos de la afectación en términos de un sistema, ¿no? Ahora, ojo, la Turi, estas perspectivas nos dicen, sí, pero la culpa no es de esa persona que tiró o sea, es una red, ¿no? De industrias, de la Johnson Johnson, de la Kimberly Clark, o sea, como todo eso, lo que está, y las políticas públicas o ausencia de políticas públicas, lo que está haciendo que, aunque no estemos en la interacción frente a frente, nos sigue afectando, nos sigue conectando. Déjenme nada más un segundito, un segundo. Adelante. Ya, perdón. Y bueno, el comentario de Bárbara también como muy interesante, ¿no? Pensar como, por ejemplo, en el cuerpo digital como un cuerpo no humano, sí, sin duda, pero como el cuerpo también sigue interviniendo en el sentido que se hace hoy día una cultura visual como, o sea, la visualidad, ¿no? Lo que se percibe de ese cuerpo digital, o sea, el cuerpo sigue estando presente en la percepción visual de eso, y que sí, es bien interesante ver, ¿no? Cuerpos que no son cuerpos humanos, y que, bueno, tienen una afectación durísima para una idea hegemónica de belleza, sobre todo, digo, creo que en todas las edades, pero más en adolescentes, ¿no? Digo, se han hecho muchas investigaciones sobre ello y creo que por ahí también hay una beta de investigación, ¿no? Pues bueno, es un poco lo que podría decir a partir de este rico intercambio. Muchas gracias. Miren, pues como ustedes estos temas de la corporalidad y de la sensorialidad los he discutido en colectivo, en red, afortunadamente nunca está una sola. Entonces, en aras de estos intercambios acaba de salir un libro que coeditamos Ana Lidia Domínguez y Antonio Sirión, una antropóloga sonora y un antropólogo visual, ¿no? Y entonces acaba de salir nuestro libro y ayer, ¿no? Ya está impreso y lo vamos a presentar en la Feria del Libro el sábado 7 de diciembre a las 5 de la tarde en la Feria de Guadalajara. Entonces, quienes anden por Guadalajara y nos quieran acompañar, todavía no sabemos bien qué, bueno, no, sí, es en el stand de la UAM, no puede ser otro stand. Vamos a estar en el stand de la UAM. Y ojalá puedan acompañarnos quienes estén en Guadalajara, nos va a dar muchísimo gusto pues compartirles ahí esta investigación colectiva que hicimos.
Se llama La reconfiguración sensible, experiencias sensoriales y afectivas de la pandemia. No dije el título, pero así se llama. Muchísimas gracias por esta exposición. Yo también quiero agradecer también a quienes nos acompañaron, comentaron e hicieron preguntas. Gracias siempre por esta convivencia y este intercambio de ideas. Nos vemos. Muchas gracias. Nos vemos.